Un buen día para todos. Nos reunimos para estudiar una verdad más de este catecismo de la Iglesia Católica. Esto pues, por supuesto, nos va dando claridad y luz y va a alimentar nuestra fe, porque la fe está alimentada del conocimiento de la verdad. Así que el ir nosotros estudiando estas verdades nos va ayudando a nuestro crecimiento espiritual y fundamentalmente va sentando nuestras bases para una auténtica vivencia de este reino de la voluntad de Dios, porque toda verdad es fruto de su voluntad, a la cual tenemos que adherirnos con infinita confianza y amor. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Santísima Virgen María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, te invocamos pidiendo nos asistas en este estudio de la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos entrando en el conocimiento de Dios y, en consecuencia, en la explicación de cada una de las verdades de las que hacemos pública profesión en el credo. Después de estudiar los atributos divinos que hemos venido estudiando en los talleres anteriores, hoy vamos a mirar este gran misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio de la Santísima Trinidad hace alusión Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando después de la resurrección manda a sus discípulos a extenderse por el mundo entero y les dice así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta cita es bien importante porque nos revela muchas cosas. La primera de todas, el que para ser discípulo de Cristo, para ser verdadero cristiano y en consecuencia hijo de Dios, necesitamos el bautismo con la fórmula de la Santísima Trinidad. Bautícenlos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizarlos en el nombre de Jesús. No bautizarlos con el poder del Espíritu Santo solo, no. Materia del bautismo, la forma del bautismo, perdón, la materia es el agua. La forma del bautismo es esta. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se emplea esa forma, no se da el bautismo. Y ya bautizados, dice Jesús, enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Muy importante tenerlo en cuenta para padres y padrinos. No es solo llevar al niño a la iglesia que lo bauticen, es enseñarlo a cumplir todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo lo que está en el Evangelio, todo el catecismo. Es un deber fundamental. Si no, ¿qué sucede? Lo que le ha sucedido a muchos, que es de cristianos solo de nombre, porque después del bautismo no encontró quien le enseñara todo lo que Jesús le había dejado a sus apóstoles. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla, a partir del numeral 232 hasta el numeral 237, de este gran misterio de la Santísima Trinidad. Habla de que los cristianos somos bautizados con esa fórmula. Y por eso, cuando decimos creo y respondemos a esas preguntas que el Padre hace antes de ser bautizado, y que en este tiempo, pues quienes contestan esas preguntas son los padres, a que has venido, que pides a la iglesia, la fe, ¿ya? Entonces ellos, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ellos dicen creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nacido de Santa María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al tercer día, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos? Creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo? Creo. Ahora, algo bien importante para que vayamos entendiendo ya este misterio, es que cuando se dice son bautizados en el nombre, ¿y por qué no se dice en los nombres? Si son tres nombres, el Padre y tres personas, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no decimos bautizados en los nombres? ¿Por qué? Porque no hay más que un solo Dios. El Padre Todopoderoso y su único Hijo y el Espíritu Santo constituyen un solo Dios. Y se habla de Santísima Trinidad para hacer alusión a que son un Dios, un solo Dios, pero son tres personas distintas, para explicitar un poco el misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. ¿Qué significa central? Que de ahí se desprenden todos los demás misterios y dogmas
de nuestra fe cristiana. Este misterio de Dios es un misterio en sí mismo y que lo conocimos porque Él nos lo reveló, pero por nuestra propia cuenta nunca hubiéramos podido deducir este gran misterio. Pero es central, es el fundamento de toda la enseñanza de la Iglesia y de todas las verdades de la fe. Por eso dice el Catecismo, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. O sea, todas las otras verdades son importantes, los sacramentos, los mandamientos, pero esta verdad de la Santísima Trinidad ocupa el primer lugar en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y de los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres. Los aparta del pecado, los reconcilia y los une consigo. La historia de la salvación es la historia de la relación del Dios verdadero con el hombre, y cuando decimos Dios verdadero, estamos diciendo Santísima Trinidad. ¿Es misterio? Sí, es misterio. ¿Qué significa que es misterio? Que es incomprensible a la mente humana. Solo tenemos que abrazarlo, aceptarlo y vivirlo con fe, no más. Porque a veces ni explicarse se puede porque es un misterio. Aquí hay algo importante que nos permite un poco tener claridad de este misterio. Hay dos palabras un poquito raras, pero eso no importa. Su explicación es muy sencilla. Los padres de la Iglesia, sabemos quiénes son los padres de la Iglesia, ¿verdad? Los que en los comienzos de la Iglesia fueron sentando estas verdades, enseñándolas y escribiéndolas. Ellos distinguen entre la teología y la oikonomía. Oikonomía. ¿A qué se refiere la teología? Estudia el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad. La teología. Y la oikonomía, se estudian todas las obras de Dios, porque es a través de sus obras que Dios se revela y nos comunica su vida. La obra de la creación, la obra de la redención, la obra de la santificación. Por la oikonomía conocemos la teología, pero es la teología la que esclarece y pudiéramos decir le va dando cada vez más luz y fuerza a la oikonomía, o sea, al estudio de las obras de Dios. Las obras de Dios revelan quién es Dios en sí mismo, así como la obra de toda persona nos manifiesta quién es Él, qué piensa, qué le gusta. Estas obras revelan ese misterio de su ser íntimo, iluminan nuestra inteligencia. Como le sucede a una persona, ¿verdad? La persona se muestra por sus obras.
y a medida que conocemos sus obras vamos conociendo más la persona. El numeral 237 termina diciéndonos lo que ya hemos repetido, que la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. ¿Por qué estricto? Porque solo a través de la fe podemos abrazarlo, porque con la razón no, porque supera nuestra razón. Es uno de los misterios escondidos en Dios que no podíamos haber conocido si Él nos lo hubiera revelado. Y con eso lo dice todo. ¿Qué hay que hacer? Creer y no más. Por eso cuando a veces se discuten con algunas sectas protestantes que no aceptan este misterio o que niegan alguna de las 3 personas de la Santísima Trinidad, es bobada ponernos a discutir. No lo van a entender. Porque este es estrictamente un misterio de fe. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación, y hasta el sol. Hay varias cosas de la creación que nos hablan de esta unidad en la Trinidad. También en lo que nos reveló a través de su Hijo. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa, nos dice el Catecismo, constituye un misterio inaccesible a la sola razón, si no lo podemos abordar. E incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se podía conocer, porque se conoce cuando el Hijo lo manifiesta. Se hablaba de Dios como un ser único, superior a todo. Pero este misterio de la Trinidad en el Antiguo Testamento no era conocido. Por eso era accesible a la fe de Israel, porque si no se lo revelaban, ¿cómo lo iban a conocer? En el magisterio de la Iglesia, algunos nos explican, por ejemplo, San Juan Pablo II, hablan de este misterio de la Trinidad. Dice el Papa: hoy junto a toda la Iglesia nos presentamos ante la majestad inefable de la Trinidad. Miren qué expresión tan hermosa, que explica todo el sentir del Papa frente a este misterio. Majestad, ahí está describiendo la grandeza, inefable, lo inefable, lo sorprendente, lo que supera todo, de la Trinidad. Nos ponemos de rodillas, nos postramos para confesar que la Santísima Trinidad es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios que habita una luz inaccesible. Supera infinitamente con su divinidad toda la creación, como también supera lo que el hombre puede con su intelecto creado comprender y exprimir sobre Dios. Está por encima de todo. Esta profesión que hace el Papa, y la hace de rodillas, nos muestra cuán alto era para él este misterio, que tiene que serlo igual para nosotros.
porque es la criatura que se rinde ante la grandeza de su Creador. Pone su nada a los pies del Creador. Supera infinitamente lo que el hombre puede con su intelecto creado comprender y exprimir sobre Dios. Y es un superarlo infinitamente, sin medida. Su Santidad Papa Emérito Benedicto XVI dice: toda la revelación se reduce en estas palabras: Dios es amor. Más adelante también se nos habla de lo mismo. Y el amor es siempre un misterio, una realidad que supera la razón sin contradecirla, sino más bien exaltando sus potencialidades. Es un misterio. Fuimos creados por el amor. ¿Por qué existe? Puedo preguntar, ¿por qué existo? Porque Dios me ama. Mi existencia es fruto de su amor. Pude no haber existido. ¿Y por qué me amó? Misterio. Jesús nos ha revelado el misterio de Dios. El Hijo nos ha dado a conocer al Padre que está en los cielos y nos ha dado al Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. La teología cristiana sintetiza la verdad sobre Dios con esta expresión: una única sustancia. Importantísimo, una única sustancia en tres personas. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Por eso es amor y por eso es Trinidad, porque no es soledad, es comunión perfecta. Por eso es amor. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el Denzinger. Este señor Francisco Denzinger, belga, empezó a recopilar en un libro todas las definiciones, proclamaciones, verdades del magisterio de la Iglesia. Así que en este libro, Denzinger, que se le colocó así el mismo nombre con el apellido de su autor, contiene todo lo que corresponde al magisterio de la Iglesia. De ahí su importancia. Y todo cuando nosotros queramos saber de ese magisterio de la Iglesia, las verdades fundamentales sobre cualquier cosa, se consultan en el Denzinger. En el numeral 275 dice: confesamos y creemos que la Santa e Inefable Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es naturalmente un solo Dios de una sola sustancia. Eso es importante. Una sola sustancia. Una misma naturaleza. Una sola también majestad y virtud. También en el numeral 70 de este mismo libro dice: la Sacrosanta Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios, omnipotente, inmutable y eterno. ¿Cuál es ese solo Dios? Padre ingénito. ¿Qué significa ingénito? Que no ha sido creado. El Hijo engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Solo el Padre
engendró de su sustancia al Hijo. El Hijo, solo del Padre solo, fue engendrado, sin ninguna compañía. Y el Espíritu Santo solo procede juntamente del Padre y del Hijo. Y estas tres personas son un solo Dios, no son tres dioses. Porque las tres tienen una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una sola inmensidad, una misma eternidad. Todo es uno. ¿Por qué? Porque allí no hay la oposición de relación. Es lo importante de esta definición. Son un solo Dios, no son tres dioses. Algunos santos, muchos, pero tomamos algunos, nos han dejado un pensamiento suyo sobre la Trinidad. Por ejemplo, San Efrén de Siria dice: creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único Jesucristo, nuestro Señor, por quien se hizo el universo, y en el Espíritu Santo, es decir, en la Santísima Trinidad, que es la divinidad completa. Estas afirmaciones de estos santos surgen cuando en los comienzos de la Iglesia se empezaron a dar verdaderos ataques contra este misterio de la Santísima Trinidad. Y precisamente para contrarrestar estos ataques es que San Efrén hace esta profesión de fe. Continuamos con San Atanasio. San Atanasio dice: existe pues una Trinidad santa y completa, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad santa y completa. ¿Dónde está lo completa? Es Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No es que sea solo Dios en el Hijo o solo Dios en el Espíritu Santo, no. Es Dios en las tres personas distintas, que no tienen mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, no. Toda ella es creadora. La creación, cuando se atribuye al Padre, en ella actuaron los tres. Todo lo creado fue creado por el Hijo, fue creado por el Padre, por el Hijo y en el Hijo, y por el Espíritu Santo. La redención, sí, la lleva Jesús, pero concurre el Padre y el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, que es la santificación, la lleva el Hijo, el Espíritu Santo, y concurren el Padre y el Hijo. No tienen mezclado ningún elemento extraño o externo. Se compone de uno que crea y de otro que es creado. Toda la Santísima Trinidad es creadora. Es consistente e indivisible por naturaleza. No se puede dividir. Su actividad es única. El Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu Santo. Así en la Iglesia se predica un solo Dios que está sobre todos, por todos y en todos sobre todos, en cuanto Padre principio y fuente. Por todos por el Verbo y en todos en el Espíritu Santo. ¿Por qué por todos por el Verbo? El Padre está sobre todos. El Hijo está por todos.
vino en nombre de todos, nos reunió a todos en Él. Y en todos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, Dios lo derramó en nuestros corazones. Por eso se habla de en todos, haciendo alusión a esa pertenencia al Espíritu Santo. San Cirilo de Jerusalén dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea su Hijo unigénito, porque cuando se piensa en Dios, se ha de pensar también en el Padre, para que indistintamente se dé la gloria al Padre y al Hijo juntamente con el Espíritu Santo. Es que a veces se ha relegado mucho esta figura del Padre y se habían centrado en el solo Hijo. Y ahora que se está incrementando la devoción al Espíritu Santo. Dice aquí, no tiene el Padre una gloria y el Hijo otra, sino que ambos con el Espíritu Santo tienen una sola y la misma gloria, porque son un solo Dios. Es que son inseparables, y realmente son inseparables. Porque cuando comulgamos, viene con Jesús la Santísima Trinidad y también la Santísima Virgen. Lo que hace el uno, lo hace el otro. Lo que quiere uno, lo quiere el otro. En los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, también hay unos capítulos bien importantes. Habíamos hablado de que en la creación Dios también dejó, ¿verdad?, expresión de este misterio de la Santísima Trinidad, pues una de ellas es el Sol. Y lo explica en este volumen 2 de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Jesús se lo explica así, le dice: el Sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y es calor. Por eso la Santísima Trinidad está representada en el Sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Pero a la larga, uno solo es el Sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco se puede concebir el fuego sin concebirse la luz y el calor. De igual manera, no se concibe el Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, y así recíprocamente nos damos cuenta que los tres tienen el mismo principio eterno. Los tres, el mismo principio eterno. En el volumen 31 se nos dice: así que donde reina mi voluntad suprema, reina la Trinidad Sacrosanta en acto. Bueno, para los que ya viven este reino, poseen la Santísima Trinidad en acto. ¿Qué significa en acto? Que viene a trabajar, a actuar, a servir, a reinar en la criatura, a obrar ella en la criatura. El Padre me genera continuamente. Jesús nos está explicando aquí el misterio de la Trinidad. El Padre lo genera continuamente, eternamente. Por eso se habla de la generación eterna del Verbo. Continúa Jesús: y yo, su Hijo,
Me siento generado continuamente en Él. El Padre Celestial me genera y me ama. Yo soy generado y lo amo. Y del uno y del otro procede el amor. En este acto generativo, el de generar el Padre al Hijo, que no cesa jamás, se encierran todos nuestros conocimientos admirables, nuestros secretos, nuestras beatitudes, los tiempos, nuestras disposiciones, nuestra potencia y sabiduría, todo cuanto la eternidad encierra en un solo acto generador que forma todo el conjunto de nuestro ser divino. Por ello, este nuestro amor recíproco que forma a la tercera persona de la Santísima Trinidad, inseparable de nosotros, parece que no se contenta con nuestro acto generador en nosotros, sino que quiere generar fuera de nosotros mismos, en las almas. Y he aquí la tarea la confiamos a nuestra voluntad animada por nuestro amor. Que descienda en las almas, que vaya formando en ellas una luz, la generación divina. Pero esto lo puede hacer en quien vive en nuestro querer, quien está unido a su voluntad, porque fuera de esa unión no hay lugar para formar la vida divina de Dios en nosotros. Entonces, qué interesante este capítulo. Primero nos está mostrando esa generación continua del Verbo por el Padre en el Espíritu Santo. Es una generación eterna. Ahora, ¿qué más nos dice Jesús? Bien importante. Que así como Él está generando eternamente al Verbo, el Padre al Verbo por el Espíritu Santo, que se forma por esa unión recíproca del Padre y del Hijo, y que precisamente ellos son inseparables. Entonces, ¿qué pasa? Dios no se contenta con ese acto generador al interior de Él, en la intimidad de su voluntad, sino que quiere generar fuera de Él mismo. ¿Y dónde es ese fuera? En las almas. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Las almas. Y dice, he aquí que esta tarea de generar la confiamos a nuestra voluntad, animada por nuestro amor, que descienda en las almas, vaya a formar con su luz nuestra generación divina. Pero esto lo puede hacer en quien vive en nuestro querer, porque fuera de esta voluntad no hay lugar para formar una vida divina. Es bien interesante, ¿no? Porque entender que toda esta maravilla que se produce en el interior de la Santísima Trinidad, Dios ha querido sacarla y hacernos partícipes de ella. Y esto es un portento grandísimo porque merecíamos el infierno. Pero bueno, esta es la misericordia de Dios, la cual tenemos que agradecer inmensamente. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, sabemos que Dios le hizo ahí una gracia muy grande y fue experimentar en su interior de una manera sensible, concreta, a la Santísima Trinidad. Escucharlos hablar, presentársele en sus manos en la forma de 3 niños en un solo niño. Le materializó este misterio
Y ella dice que cargaba y tenía el peso de uno solo. Y cargaba a los tres y tenía el peso de los tres. Bueno, son misterios y gracias especialísimas. Dice, me parecía ver a la Santísima Trinidad que recíprocamente se miraban. Y era tanta su belleza que quedaban estáticos con solo mirarse, extasiados. Y en este estado se desbordaban fuera en amor. Y por este amor quedaban como sacudidos y permanecían más intensamente estáticos. Así que todo su bien y complacencia estaban comprendidos en ellos mismos. Toda su eterna vida, bienaventuranza y funcionamiento estaban encerrados en esta única palabra, amor. O sea, nos está describiendo la vida íntima de la Santísima Trinidad, que es esta: mirarse, extasiarse al mirarse, amarse y extasiarse en el amor. Y eso de una forma continua e ininterrumpida. Toda la bienaventuranza de los santos estaba formada por este obrar perfecto de la Santísima Trinidad. Es algo que se describe, se lee, imposible imaginar, pero que el solo describirlo ya nos habla de una grandeza, de un misterio de amor insondable. En el volumen 35 nos dice Jesús a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Nos habla este capítulo es larguísimo, es hermoso, pero colocamos solo un fragmento. Dice, mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo. Aquí lo amplía más, ¿no? Lo que nos dijo anteriormente lo está diciendo aquí más amplio. Cuando se amó a sí mismo en el Hijo, yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre. Y de este amor procedió el Espíritu Santo. Miren este misterio, se aman a sí mismos el uno en el otro. El Padre se ama a sí mismo y genera al Hijo, y se ama a sí mismo en el Hijo. Y el Hijo se ama a sí mismo en el Padre. Y de este amor procede el Espíritu Santo. En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Y vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. El Padre genera un único amor, una única potencia, una única santidad, que es la misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos, así que nos amamos a nosotros mismos en el extender el cielo, en el crear el sol. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros e inseparables de nosotros. Por eso en cada cosa creada Dios dejó algo de sí. Su bondad, su belleza, su perfección, su sabiduría, su delicadeza, su alegría, algo de Él quedó en cada cosa creada. Cuando creamos al hombre, miren esto tan importante, en las cosas creadas dejó algo de sí. Pero cuando crea al hombre, el amor de nosotros mismos se hizo más intenso. Y amándonos a nosotros mismos en Él, nuestro amor
reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. La vida dice nuestra vida, nuestro amor, es la Trinidad sacrosanta, la que en pleno se posesiona del hombre. Reprodujo la vida y semejanza de la Trinidad en el fondo del alma. No se puede dar sino lo que se tiene. Y como nuestro amor era perfecto, amándonos a nosotros mismos, no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros, o sea, del hombre. Ahora, nuestra voluntad, con el querer a la criatura para que viva en ella, en esa voluntad divina que perdió por el pecado original, para formar su reino en nosotros, se ama a sí misma, y amándose a sí misma quiere dar lo que posee. Solo está contenta cuando forma la repetición de nuestra vida, cuando obra en los actos de la criatura. Es la máxima plenitud de amor de la Santísima Trinidad. Querer venir a obrar en nosotros, para repetir en nosotros su vida y darnos en posesión de todo lo que ella es. Solo está contenta cuando forma la repetición de nuestra vida, cuando obra en los actos de la criatura, y triunfante y victoriosa con suma gloria y honor nuestros, nos lo lleva a nuestro seno divino para hacer que nosotros reconozcamos nuestra vida en el obrar de quien vive en su querer. Eso es lo que Dios reconoce en los actos hechos en su voluntad. Reconoce su misma vida, se reconoce a sí mismo. Por eso este don de la divina voluntad es grandísimo, porque nos hace alcanzar eso que perdimos. Hay otras fuentes que nos hablan de este misterio. El padre Jorge Loring, yo creo que todos hemos oído hablar de él. Padre Jorge Loring, un sacerdote jesuita, gran maestro de la doctrina, tiene un catecismo que se llama Para Salvarte, y que recorrió el mundo enseñando las verdades de la fe. Es un sacerdote español. Él nos dice, o nos enseña, Dios es amor. Hace relación a esto mismo, a esto mismo que nos explicaba su Santidad Benedicto XVI. Dios es amor. Y este misterio de amor está centrado en el misterio de la Trinidad. Dice, por eso es trinitario. Porque el amor reclama alteridad, o sea, reclama otro. Necesita otra persona a quien amar. Por eso en Dios hay tres personas. Porque es que si fuera una sola persona no podía ser amor. El Padre nos ama y nos ha hecho sus hijos. El Hijo nos ha salvado muriendo por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda con su gracia a ser buenos cristianos. Está hablando de esa obra de la Santísima Trinidad ad extra, o sea, en relación con nosotros. Con la sola razón podemos conocer algo de Dios, su eternidad, su inmensidad, su omniperfección, pero no la vida íntima de Dios, o sea, la vida de la Santísima Trinidad. Eso no lo podíamos conocer con nuestra razón. La segunda persona
es la que nos la revela. Porque la segunda persona es como la idea que brota del entendimiento. A ver, para que entendamos un poquito. Cuando nosotros tenemos una idea en nuestro entendimiento, ¿cómo la traducimos? En palabra, ¿cierto? Entonces, la idea que brota del entendimiento del Padre es el Hijo. Se llama verbo, palabra. Por eso Jesús es la palabra del Padre. Y la tercera persona es el amor que brota entre las dos primeras personas, el Padre y el Hijo. Sin embargo, las tres personas son simultáneas en el tiempo. No fue que el primero fue el Padre y después el Hijo y después el Espíritu Santo, no. Son simultáneas. Son eternas. Por eso es un misterio. Porque no podemos empezar a razonar. Y entonces, ¿por qué si son eternos el Padre genera al Hijo? Entonces el Hijo es después del Padre. No podemos razonar. Tenemos que creer esto que nos reveló Dios y que solo la fe nos lo hace abrazar. Son simultáneas, son eternas, no tienen principio ni fin. El padre Rafael Faría, conocido por todos porque también es autor de un catecismo famoso, tradicional y que no pasa de moda, solo actualizándolo un poco con el Concilio Vaticano II, pero en lo demás es muy buen catecismo. Nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que todas tres tienen una misma naturaleza divina. En consecuencia, son un solo Dios. Importa mucho tener clara la idea de que la Santísima Trinidad es el mismo Dios, Espíritu puro y perfectísimo. ¿Por qué hace esta claridad? Porque es que a veces hay personas que creen que la Santísima Trinidad es una. Y Jesucristo es otro distinto, como poder decir otro santo. Y el Espíritu Santo es otro, distinto a la Santísima Trinidad, ¿no? Que para ayudarnos a nosotros en la comprensión de las verdades, la Iglesia por separado celebra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero de suyo son uno solo. Es el mismo Dios, Espíritu puro y perfectísimo. Es también verdad fundamental del catolicismo, pues sin él no se entiende ni la encarnación, ni la redención, ni la Eucaristía. La Santísima Trinidad es fundamento de todas las verdades, misterios y dogmas de la fe. Y sabemos todos qué le pasó a San Agustín, ¿no? Precisamente se encontraba en la playa reflexionando acerca del misterio de la Santísima Trinidad. Y caminaba y meditaba y volví y meditaba porque quería entenderlo. Y entonces en ese caminar y caminar por la playa, ve a un niño que está sentado a la orilla del mar, sacando agua con una concha y echándola en la arena. Va al mar, coge un poquito de agua y ¡prum!, la trae en un hoyito que había hecho en la arena. Y entonces el santo, viendo al niño, le pregunta que qué hacía. Y el niño le responde que estaba cambiando el mar de lugar. Perdón, tengo esta garganta un poco afectada, porque quería pasar el mar
a ese hoyito. Y entonces San Agustín se sonríe y le dice que eso es imposible. Y el niño le dice, pues es más fácil que yo cambie de lugar el mar a que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, deja de razonar, que no vas a poder entender nada. Sencillamente, cree en Él, abrázalo con tu fe y déjalo quieto, porque solo Dios lo puede comprender. Bien, terminamos entonces aquí esta exposición del misterio de la Santísima Trinidad, importantísimo, y aun cuando ahora a nosotros nos parezca bien común, porque desde niño lo estudiamos, nunca nos hemos puesto a discutir sobre eso, pero vale la pena tenerlo bien firme, porque si hay muchas corrientes contrarias y que en un momento dado nos pueden desviar. Por eso es extraño que un católico se pase a una de estas religiones que no creen en el misterio de la Trinidad. Por eso se dice que católico ignorante es seguro protestante, porque si estudiara las verdades de su fe bien estudiadas, pues no vacilaría en su fe. Vamos a terminar haciendo honra, gloria, honor, adoración a esta Santísima Trinidad. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.